Y hermosa comunidad danzonera. Me presento, mi nombre es Itzmitzin Tlaltecutli y soy la instructora de danzón del grupo Diversidad Danzonera. Y les vengo a compartir un método didáctico que pueden aplicar para sus alumnos o aquella comunidad danzonera que es del sector alumno o alumnado mejor dicho, pero le interesa saber un poquito más sobre cómo escuchar las melodías, las canciones, los danzones. Pues esta es su sesión virtual, ¿vale? Bien, ¿por qué les ofrezco esta herramienta? Bueno, no ofrecer, compartir. ¿Por qué les comparto esta herramienta? Si bien esta herramienta la realicé yo el año anterior, anterior, 2024 para ser más específicos, mm, la intención con la que lo diseñé es básicamente para que todos y cada uno de ustedes, hermanitos danzoneros, pues básicamente puedan identificar las partes del danzón, ¿vale? Y sabiendo que el danzón suele ser muy estricto en cuanto a sus mismas partes o componentes, pues es necesario no equivocarnos o no morir en el intento al momento de bailar alguna canción, y más si es en una junto con una danzonera en vivo, ¿vale? Dicho de este modo, voy con la siguiente información. ¿Va? Bien, ¿para qué nos sirve esta herramienta? Básicamente nos va a ayudar a desarrollar la creatividad, también nos va a ayudar a aprender a analizar la estructura rítmica, melódica y armónica del danzón, que también requiere atención y memoria, ¿vale? En cuanto a la creatividad, como ya les había comentado, pues nos va a ayudar a interpretar o improvisar dentro del marco del danzón. Estimula la imaginación y resolución creativa de problemas, ya que los bailarines pues deben adaptarse a los matices rítmicos y expresivos. Les recuerdo que el danzón pues a pesar de ser muy estricto en cuanto a sus reglas, también suele jugarnos con diferentes trabas que son los famosos ajustes y que vamos a estar identificando en diferentes sesiones del mismo método de análisis escrito, ¿va? Y también en cuanto a la memoria, también nos va a ayudar pues a identificar patrones musicales como los compases de dos cuartos o las secciones, perdón, características, introducción, paseo, melodía principal y demás. También pues nos ayuda a fortalecer la memoria de trabajo y la capacidad de concentración, ¿va? Ahora sí voy con la siguiente información. Bien, en cuanto a la música, no tenemos que aprender a identificar o bailar el danzón, que implica integrar información auditiva, motora, especial, y también lo que nos ayuda a promover la neuroplasticidad, ¿va? Y no solamente nos va a ayudar pues para las generaciones fundadoras del danzón o las que ya hayan vivido más tiempo que nosotros los mortales jóvenes, sino que esto es para todos, para todas las edades, ¿va? Bien, ahora vamos con la parte aburrida, como no aburrida, pero sí entretenida. Me da un poco estresante porque pues es una herramienta nueva que comparto con ustedes. Tenemos la entrada con conteo de 8, que al fusionarse con 2 o incluso 4 se suele convertir en estribillos, y que básicamente, como lo tenemos aquí en los tips danzoneros, pues suele ser las partes del danzón donde se repite en la melodía 1, en la melodía 2 y en el montún. Y pues básicamente nos va a ayudar, como ya lo había comentado, pues a indicarnos una entrada. En la primera entrada, o en la primera I mayúscula, como lo podemos ver aquí, nos va a ayudar a tener una preparación mental, ¿vale? Ser conscientes de lo que vamos a hacer en el momento. Mientras que en el segundo ya empezamos a entrar con nuestra pareja para que después de este estribillo
ya entremos con pasos que nosotros deseamos, ¿vale? Y después de esta información me voy con el conteo de 11 tiempos. Esto ya no solamente representa un cuadro o representa un acordeón, puede representar cualquier paso, como ya les había puesto en esta parte del texto. Y pues cada símbolo o una I nos va a ayudar a representar conteos de 11, ¿vale? No lo olviden. Luego tenemos los cierres de melodías y montunos, siempre y cuando pues exista más de un montuno, ¿vale? Y nos va a indicar el inicio de otra melodía, del mismo modo que los montunos. Luego, si ponemos 2 diagonales, significa el cierre total de danzón, o sea, en la parte importante en la que ya no tenemos que hacer nada, porque ya los músicos pues dan el cierre de la misma canción. Ahora bien, no les aconsejo que se traben con esto, de una vez lo voy a explicar. Un círculo o la O pues nos va a ayudar a representar los ajustes. Pasos que terminan en diferentes tiempos, no solamente pueden terminar en la cantidad que encontremos en la parte de arriba de esta misma. Este número pues suele identificar la cantidad de pasos en la que termine, dependiendo de la musicalidad del danzón, ¿vale? Luego tenemos este símbolo que es un cierre en 10 tiempos. Suele parecerse igual a este, pero es interrumpido pues por una raya diagonal a descendiente izquierdo. Luego tenemos un cierre con ajuste, o sea que se podría interpretar como un conteo de 11 tiempos, pero no hay que confundirlo de esa manera, ¿vale? A diferencia de que pues suele ser un ajuste extra que suele dar un número de 11 tiempos, pues se nos especifica en los cierres de las melodías y de los montunos, ¿vale? Bien, ahora vamos con la instrumentalización. Tenemos lo que es el redoble, cuando los toques del timbal pues suenan muchísimo antes de que inicie el estribillo, ¿vale? También tenemos los estribillos cuando la instrumentalización se repite, como ya les había yo comentado. Luego tenemos la exaltación, que son cuando la canción incluso nos pide pasos de 12 tiempos. Por ejemplo, si iniciamos con el pie derecho, en el caso de guiados, o como me gusta decirles, dirigidos, dirigidas, dirigides, pues tendríamos que cerrar con el pie izquierdo, siempre y cuando la canción nos lo pida, o siempre y cuando ustedes lo deseen y a la vez sepan ejecutar ese mismo paso. Y como ya les había puesto aquí, pues es cuando los cierres de los pies pues se aplican de manera contraria al inicial. Y también tenemos más tips danzoneros. Y existen diferentes tipos de practicar el danzón, no solamente nos quedamos con uno solo. Tenemos el académico, cuando el danzón es practicado por medio de una rutina, como ya lo podemos notar en encuentros nacionales o en congresos de danzón. También tenemos el baile lírico, cuando suele ser una cualidad poética o emotiva. Esto ya suele tener un poquito más de contacto entre la pareja que baila o entre las personas que bailan entre sí. Pueden bailar 2 dirigidos y un dirigente, que es el que lleva, o pueden bailar incluso 4 dirigidos, dirigidas y un dirigente. Solamente que esto ya suele ser una conectividad mayor, o sea que no se puede ejemplificar con personas o con bailarines que apenas conocemos, ¿va? Luego tenemos el tercer tipo de práctica del danzón, que es el fantasía,
cuando los bailarines pues por lo general bailan sin reglas, no suelen ser tan estrictos con el danzón, pero también, ojo, el baile fantasía pues suele identificarse también como reprobado. ¿Por qué reprobado? Porque la mayoría de danzoneros en el país mexicano lo ven como algo inadecuado o incluso algo que suele dañar al danzón, cosa que no es así, porque también hay que entender que en el danzón pues los modos, los estilos de danzón pues suelen ser diversificados. No hay que quedarnos con uno solo porque nos quedamos con mentes cuadradas y así no podemos comprender la evolución de nuestro mismo y maravilloso género. Bien, sin más por el momento requerimos de ir a nuestra práctica de análisis escrito. ¿Les parece? Bien.